Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para bucear, para sumergirnos hasta el fondo del fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento turco. Ustedes saben, mis fieles seguidores, que este es su espacio seguro para encontrar lo último, lo más jugoso, lo que está haciendo temblar las redes sociales y las redacciones de las revistas de farándula. Y hoy, preparen sus corazones, porque vamos a desmenuzar, a analizar con lupa y bisturí, un tema que estoy segura, los tiene a todos, absolutamente a todos, con el alma en vilo: la relación, el romance, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, mis chiquitines, han corrido ríos de tinta digital, se han impreso toneladas de papel, se han consumido megabytes de información hablando de este tema. Pero confíen en mí. Créanme cuando les digo que hoy les traigo información fresquísima, perspectivas novedosas, ángulos que quizás no han considerado y sobre todo, vamos a intentar, con el máximo respeto y la mayor objetividad posible, analizar qué está pasando realmente, qué se esconde detrás de las sonrisas forzadas, de los silencios prolongados y de las evasivas estratégicas de estas dos superestrellas. Porque, seamos honestos, mis amores, el silencio, esa ausencia elocuente a veces, y me atrevería a decir que en la mayoría de las ocasiones, dice más que 1000 palabras cuidadosamente escogidas, ¿verdad? Últimamente el ambiente se ha cargado de una tensión palpable, el aire vibra con rumores que van y vienen como hojas arrastradas por el viento, especulaciones dignas del mejor guionista de Hollywood, e incluso algunos dramas dignos de la mejor telenovela turca, y créanme que eso es decir mucho. Y es que después de conquistarnos con su química arrolladora, con esa conexión magnética que nos mantuvo pegados a la pantalla en Senkalkapm, después de hacernos suspirar como quinceañeras enamoradas con su romance fuera de la pantalla, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, Hande y Kerem han mantenido un perfil tan bajo, tan deliberadamente discreto, que inevitablemente ha levantado las sospechas más inquietantes. ¿Será que la llama del amor, esa flama que parecía indestructible, se ha apagado consumida por el tiempo y las presiones? ¿O por el contrario simplemente están protegiendo, intentando blindar su relación, su intimidad, del voraz apetito de los focos mediáticos y de la mirada implacable del público? Vamos a intentar descubrirlo juntos con calma, con análisis y con la ayuda de algunas fuentes, SHHH, no se lo digan a nadie. Pero antes de empezar a desentrañar este intrincado misterio amoroso, antes de que nos adentremos en el laberinto de especulaciones y rumores, quiero recordarles, mis fieles compañeros de Chismecito, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias de primera mano, de los análisis profundos, de los chismecitos jugosos y bien documentados del fascinante mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola actualización, y podrán estar al tanto de todas las novedades, de todos los secretos y de todos los salseos que les tengo preparados. Y además me ayudan muchísimo, muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis consentidos. Así que ya saben, clic al botón de suscribirse y a la campanita. Es gratis y me harán la persona más feliz del mundo. Ahora sí, basta de preámbulos. Suficiente con la introducción. Sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos concierne hoy. Preparen una taza de té humeante, pónganse cómodos, relájense y acompáñenme en este viaje al corazón de la relación, al epicentro del romance, o de la ruptura. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como les decía a mis amores, la relación de Hande y Kerem ha sido un tema recurrente, una obsesión para los medios y para las redes sociales desde el mismísimo momento en que se hizo pública. Su amor, esa chispa que encendió la mecha de la pasión, surgió en el set de grabación de Senkalkapm, una serie que no solo conquistó a la audiencia turca, que ya es decir mucho, sino que también se convirtió en un auténtico fenómeno global, arrasando en países de todo el mundo y catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La química entre ellos, esa energía que parecía palpable, era innegable, irresistible, traspasaba la pantalla, se colaba en nuestros hogares y claro, los fans, esos detectives implacables del amor, no tardaron en sospechar, en intuir que había algo más, algo mucho más profundo que una simple amistad, que una mera relación laboral. Y efectivamente, mis queridos, poco después, confirmando los rumores más jugosos y alimentando las fantasías de millones de personas, Hande y Kerem confirmaron lo que todos, absolutamente todos, ya intuíamos, lo que anhelábamos escuchar: estaban enamorados. Locamente enamorados. La noticia, como era de esperar, causó furor, desató una ola de entusiasmo y la pareja, casi de manera instantánea, se convirtió en la favorita de los medios, en el blanco perfecto de los paparazzi y en el objeto de deseo de las revistas de moda.
Sus apariciones públicas eran celebradas como auténticos acontecimientos, sus fotos en redes sociales eran analizadas hasta el último píxel, escudriñando cada detalle en busca de pistas ocultas, y todos, desde la abuela más tradicional hasta el adolescente más rebelde, querían saber más, absolutamente todo, sobre su historia de amor, sobre los secretos de su felicidad. Sin embargo, el destino. En los últimos meses, la situación ha experimentado un giro inesperado, un cambio radical. Las apariciones conjuntas se han vuelto esporádicas, casi inexistentes, las interacciones en redes sociales han disminuido drásticamente y el silencio, ese silencio inquietante y prolongado sobre su relación, se ha hecho ensordecedor. Ensordecedor como el silencio antes de la tormenta. Esto, obviamente, como era de esperar, ha dado pie a todo tipo de especulaciones, a un torbellino de rumores y a un sinfín de teorías. Algunos afirman con rotundidad que la relación ha llegado a su fin, que la llama se ha extinguido para siempre, que la presión mediática ha sido demasiado fuerte e insoportable, o que simplemente el amor, ese sentimiento volátil y caprichoso, se ha acabado, ha desaparecido sin dejar rastro. Otros, en cambio, más optimistas y aferrados a la esperanza, creen firmemente que Andy y Kerem están intentando proteger su intimidad, que han decidido mantener un perfil más bajo para evitar el acoso de los paparazzi y para preservar la salud de su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué se esconde detrás de la fachada? Vamos a analizar con lupa y con paciencia las diferentes teorías, vamos a examinar las pistas que han ido dejando a su paso y vamos a intentar desentrañar este misterio amoroso. Una de las teorías más extendidas, como les decía, mis queridos detectives, es la de la ruptura, la hipótesis del final del camino. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más cercanos a la pareja, que las agendas apretadas de ambos actores, sus compromisos profesionales ineludibles y la dificultad de mantener una relación a distancia, con viajes constantes y proyectos en diferentes partes del mundo, han terminado por desgastar el vínculo, por erosionar la conexión que los unía. Andy, recordemos, ha estado muy enfocada en sus proyectos como embajadora de marcas de renombre, como imagen de firmas internacionales de lujo, y en su carrera como actriz, buscando nuevos desafíos y roles que la saquen de su zona de confort. Por su parte, Kerem ha estado explorando nuevas facetas, aventurándose en el mundo de la producción y la escritura, demostrando su versatilidad y su ambición artística. Esta falta de tiempo para compartir juntos, esta dificultad para coincidir en tiempo y espacio, según algunos, ha sido el detonante de la crisis, la chispa que encendió la hoguera de la separación. Además, se rumorea con insistencia que la presión mediática, ese monstruo de 1000 cabezas, ha sido un factor determinante, una fuerza destructiva que ha contribuido al declive de la relación. Andy y Kerem, desde el momento en que confirmaron su romance, han sido constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas han sido expuestas al escrutinio público y cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, ha sido analizado al milímetro, interpretado y, en muchas ocasiones, sacado de contexto. Esta falta de privacidad, esta constante invasión en su intimidad, según algunos expertos en relaciones de pareja, puede haber afectado negativamente su relación y haberlos llevado a tomar la difícil decisión de separarse, de poner fin a su historia de amor. Otra teoría un poco más dramática, más digna de un culebrón venezolano, apunta a la existencia de terceras personas, a la sombra de un triángulo amoroso. Se ha especulado con mayor o menor fundamento sobre posibles romances de Andy con otros actores, con galanes de telenovela que han compartido set de grabación con ella, y sobre supuestas infidelidades de Kerem, con modelos y actrices que han coincidido con él en eventos y fiestas exclusivas. Sin embargo, hasta el momento es importante recalcar, no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables que confirmen estas acusaciones. Todo se reduce a rumores, a especulaciones sin fundamento, a chismes de peluquería que circulan por las redes sociales y que se amplifican sin control. Pero como les decía, mis queridos, también existe la posibilidad, y no debemos descartarla, de que Andy y Kerem simplemente estén intentando proteger su relación, de que hayan decidido blindar su intimidad y de que hayan optado por una estrategia de discreción para salvaguardar su amor. Después de haber sido tan públicos, de haber compartido tantos momentos íntimos con sus fans, de haber expuesto su relación al escrutinio público, es comprensible que quieran tomarse un respiro, que necesiten alejarse de los focos y mantener su vida privada alejada de la voracidad de los medios. Quizás han aprendido de sus errores, quizás han sacado conclusiones de la experiencia y han decidido que la mejor manera de preservar su amor, de alimentar la llama de la pasión, es mantenerlo en secreto, lejos de las miradas indiscretas y de los comentarios malintencionados. De hecho, algunos amigos cercanos a la pareja, personas de su círculo íntimo que prefieren mantener el anonimato, han declarado a algunos medios turcos que Andy y Kerem siguen juntos, que están muy enamorados y que simplemente han optado por una vida más discreta, más tranquila y menos expuesta. Según estas fuentes, ambos actores están cansados de la constante atención mediática, del acoso de los paparazzi y de la presión de los fans, y han decidido centrarse en su relación, dedicarle tiempo y espacio, sin la necesidad de demostrar su amor al mundo entero.
En este sentido es importante recordar, mis amores, que Hande y Kerem son personas muy jóvenes, que están en pleno desarrollo profesional y personal, que están construyendo sus carreras y que tienen derecho a vivir su vida amorosa como mejor les parezca, sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás. No podemos exigirles que compartan cada detalle de su relación con nosotros, ni podemos juzgarlos por tomar decisiones que consideren que son las mejores para ellos, para su felicidad y para su bienestar. Además, es fundamental tener en cuenta, y esto es algo que a menudo olvidamos, que la vida de los famosos, esa que vemos en las revistas y en las redes sociales, no es tan glamurosa, tan perfecta y tan idílica como parece. Detrás de las alfombras rojas, de los flashes, de los vestidos de alta costura y de las portadas de revistas, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con miedos, con inseguridades, que sufren, que se enamoran, que se equivocan y que tienen derecho a la privacidad, al igual que cualquier otra persona. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de alimentar rumores infundados y antes de emitir juicios de valor, debemos ser respetuosos con Hande y Kerem, debemos empatizar con su situación y darles el espacio que necesitan para vivir su relación como mejor les convenga, sin la presión de tener que complacer a nadie más que a ellos mismos. Ahora bien, mis queridos, ¿qué podemos esperar del futuro de esta relación? ¿Qué nos depara el destino? Es difícil predecir con exactitud lo que va a pasar, es imposible adivinar el futuro con certeza, pero podemos analizar algunas pistas, podemos interpretar las señales y podemos aventurar algunas hipótesis. Si la teoría de la ruptura es cierta, si el amor se ha extinguido para siempre, es probable que Hande y Kerem hagan un anuncio oficial en las próximas semanas o meses. No sería la primera vez ni la última que una pareja de famosos anuncia su separación a través de un comunicado de prensa cuidadosamente redactado o de una entrevista exclusiva concedida a una revista de prestigio. Sin embargo, también es posible, y esto es algo que debemos tener en cuenta, que decidan mantener silencio, que opten por la discreción y que dejen que los rumores se apaguen por sí solos con el paso del tiempo. Por otro lado, si Hande y Kerem están intentando proteger su relación, si han decidido apostar por la discreción, es probable que sigan manteniendo un perfil bajo, que eviten aparecer juntos en público y que minimicen sus interacciones en redes sociales. Quizás los veamos de vez en cuando en alguna foto casual, en alguna publicación esporádica en sus perfiles de Instagram, pero no esperemos grandes declaraciones de amor, ni apariciones conjuntas en eventos públicos, ni gestos que confirmen su romance. En cualquier caso, mis amores, lo que sí podemos esperar, con total certeza, es que Hande y Kerem sigan siendo dos de las estrellas más importantes del panorama turco, dos de los actores más talentosos y carismáticos de su generación. Ambos tienen un talento innegable, una trayectoria profesional brillante y un futuro prometedor por delante. Hande sigue conquistando a la audiencia con su belleza, con su carisma y con su versatilidad como actriz, mientras que Kerem sigue demostrando su talento como actor, productor y guionista, explorando nuevas facetas y desafiando sus propios límites. Independientemente de lo que pase con su relación, independientemente de si continúan juntos o si deciden tomar caminos separados, estoy segura, mis queridos, de que Hande y Kerem seguirán cosechando éxitos. Seguirán inspirando a millones de personas en todo el mundo y seguirán siendo un referente en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo, al final de este viaje al corazón de la relación Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis, que hayan encontrado respuestas a sus preguntas y que hayan podido formarse una opinión informada sobre este tema tan candente. Como han visto, la situación es compleja, llena de matices y hay muchas teorías al respecto. Lo que sí es cierto, lo que no podemos negar, es que el silencio de la pareja, su deliberada discreción, ha generado muchas dudas, muchas especulaciones y mucha incertidumbre. En resumen, mis queridos, hemos explorado las diferentes teorías sobre la situación actual de Hande y Kerem, desde la posible ruptura debido a la presión mediática, a las agendas apretadas y a la dificultad de mantener una relación a distancia, hasta la posibilidad de que estén protegiendo su relación, manteniendo un perfil bajo y alejándose de los focos. Hemos analizado las pistas que nos han dado los medios, las redes sociales y las fuentes cercanas a la pareja, y hemos intentado comprender la complejidad de una relación en el ojo público, con sus desafíos, sus presiones y sus dificultades. Pero recuerden, mis amores, al final, lo más importante es respetar su privacidad, empatizar con su situación y permitirles vivir su vida como mejor les parezca, sin la presión de tener que complacer a nadie más que a ellos mismos. Quiero agradecerles de todo corazón, por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final y por acompañarme en este viaje al corazón de la relación Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado interesante e entretenido, y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Ahora, me encantaría saber su opinión. Quiero conocer sus pensamientos y sus teorías. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que han roto definitivamente o que simplemente están intentando proteger su relación, apostando por la discreción y el bajo perfil?
Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, expresen sus opiniones y cuéntenme qué piensan sobre este tema. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis y si les pareció interesante, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental, es esencial para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo chismecito. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo con todo mi corazón, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Besos.